Buenas tardes, mi nombre es María Jesús Lucena y en esta presentación les voy a hablar un poco sobre la estimación de la incertidumbre en la medición de humedad. Para iniciar debemos identificar cuál es el mensurando. En este caso, el mensurando es el contenido de humedad expresado en porcentaje en una muestra. Tenemos la definición de incertidumbre como el parámetro negativo que se caracteriza por la dispersión de los valores atribuidos al mensurando a partir de la información que se utiliza. La determinación de humedad consiste en los siguientes pasos. Primeramente se debe precalentar la estufa a 100 grados más o menos 2. Luego secar las placas en la estufa durante 1 hora, enfriar en el desecador y pesar. Luego se procede a pesar 3 gramos de la muestra. Luego se dejan secar las estufas por 3 horas a 100 grados más o menos 2 y luego se dejan enfriar en el desecador y se pesan rápidamente. El modelo matemático para la determinación del porcentaje de humedad es el que se presenta a continuación, el cual es el peso de la cápsula conteniendo las muestras antes de secarla en gramos, menos el peso de la cápsula y la muestra después de secarla en gramos también, por 100 entre el peso de la cápsula conteniendo la muestra antes de secarla, menos el peso de la cápsula vacía en gramos. Luego de identificar lo que es el mensurando y la expresión del modelo matemático para la determinación del mensurando, prosigue la identificación de las fuentes de incertidumbre. Para esto se puede utilizar un diagrama de Ishikawa o espina de pescado, mejor conocido por su estructura, donde se identificará todas aquellas contribuciones que afecten directamente a la medición cuando se realiza la determinación de humedad. En este ejemplo tenemos que las contribuciones sería el peso de la muestra, lo que va dirigido directamente a lo que vendría siendo la balanza. En esto interviene la calibración de la balanza, por lo que su incertidumbre la podemos tomar del certificado de calibración. Tenemos la resolución, la estabilidad. Distintas biografías también presentan el error máximo permisible, la densidad de calibración de la balanza, por lo menos si la balanza fue calibrada con se emplean pesas de acero inoxidable, y cuando yo voy a realizar la determinación del analito, del mensurando, yo voy a pesar una muestra de alimento. Entonces esta diferencia de humedad con la que fue calibrada la balanza y la muestra que yo estoy pesando, también se debe hacer este tipo de determinación de esta contribución. Lo mismo ocurre para el peso de la placa más la muestra, el peso de la placa más la muestra seca, y tenemos también lo que es la temperatura. En este caso interviene la estufa, al cual también tenemos una contribución por parte de la calibración. Puede ser también el sesgo, podemos considerar el sesgo de las calibraciones anteriores que se le había realizado tanto a la balanza como a la estufa, y de esta manera identificamos lo que vendrían siendo todas las fuentes de incertidumbres que pudieran contribuir a esa estimación o a esa cercanía al valor real en el que va a variar el resultado de mi ensayo. Como se indicó anteriormente, las fuentes que aportan incertidumbre para este método de ensayo sería el peso de la placa más la muestra, el peso de la muestra y el peso de la placa más la muestra seca. Por ser información obtenida directamente de un certificado de calibración de la balanza, se considera que es una incertidumbre tipo B. Estos valores se dividen entre la raíz de 3 para considerar una distribución rectangular. Posteriormente se hace una suma de cuadrados, se le saca la raíz y ahí tendríamos la incertidumbre combinada de la balanza. Otra de las fuentes de incertidumbre es la temperatura, la cual es aportada por la estufa, y en esto interviene el certificado de calibración dado por el ente calibrador, el cual nos expresa la incertidumbre expandida. Esta la dividimos entre 2 y tenemos la incertidumbre estándar, también considerando que es una incertidumbre de tipo B por haberla obtenido de un certificado de calibración.
Luego de esto tenemos lo que es el analista. Para determinar la desviación estándar del analista se hacen un grupo de repeticiones donde se calcula el promedio, luego se saca la desviación estándar y de esta manera podemos obtener la desviación estándar de repetibilidad del analista y considerar esta desviación como la como la contribución aportada por el analista. Una vez obtenidas las incertidumbres estándar se dividen entre el valor, por ejemplo, entre el peso de la placa más la muestra, y ya ahí tendríamos las incertidumbres relativas, es decir, adimensionales. En este ejemplo se presenta la incertidumbre de la balanza haciendo referencia a la suma de las incertidumbres relativas del peso de la placa más muestra, del peso de la muestra y del peso de la placa más muestra seca. La suma de estos cuadrados obtenemos la incertidumbre la incertidumbre combinada de la balanza. Una vez obtenidas todas las incertidumbres relativas de las fuentes de incertidumbre, como lo es la balanza, la temperatura y el analista, se procede a determinar la incertidumbre combinada. En este ejemplo se obtuvo el porcentaje de humedad empleando el modelo matemático, luego se multiplica por la raíz cuadrada de las distintas contribuciones de fuentes de incertidumbre, como lo es la balanza, la temperatura, el analista, y obtenemos la incertidumbre combinada. Considerando que la incertidumbre combinada tiene un K igual a 2 para un 95% de probabilidad, podemos decir que la incertidumbre expandida es igual a 0,022. Si queremos expresarlos en porcentaje, lo que hacemos es que dividimos esta incertidumbre expandida, lo dividimos entre el valor real o el obtenido en el contenido de humedad, que sería 4,52, lo multiplicamos por 100 y tenemos que nuestra incertidumbre expresada a nivel de porcentaje es 0,49%.